Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición pues estar aquí. Gracias a Dios. Hoy tenemos este privilegio. Y en esta hora, hermanos, pues ya no vamos a entretenernos más, ya que el tiempo pues avanza muy rápido, hermanos, y eso no lo podemos detener de ninguna forma. Vamos a pensar, hermanos, o a meditar en la palabra del Señor, ya que pues es siempre importante, hermanos, la palabra de Dios, al igual que otras cosas que se hacen acá en esta casa, en el templo. O nosotros pues siempre le decimos la iglesia, la casa de Dios. Vamos a hermanos, a meditar en el tema, en esta hora, un tema muy, espero que le entendamos. El tema es preguntando por las sendas antiguas, o preguntad por las sendas antiguas. Y quiero que corramos o vayamos a ver, hermanos, aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Ahí vamos a tener nuestra lectura de esta hora y ahí vamos a meditar o vamos a pensar. Preguntad por las sendas antiguas. Dice ahí, hermanos, de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 6 y el versículo 16 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Amén. Puede sentarse en esta hora o estos minutos que vamos a estar aquí, hermanos, pensando en esto. Bien, ya lo ajusté. Ahora sí, quiero que pensemos, hermanos, y usted no se le olvide, preguntando por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas, se lo estoy repitiendo. Había una ocasión, hermanos, dos viajeros, pero que se encontraban en un camino desierto, árido, en un camino donde sin conocimiento sería morir en el intento. Pero uno de estos iba caminando en ese camino, pero más no tenía el conocimiento ni el entendimiento. Y llega a un punto, podemos decir, cruces de caminos. Mas este no tenía conocimiento ni entendimiento. Lo que hace es que toma un camino, como se dice, al azar, o como quien dice, a donde caiga, a un camino a donde me lleve, a un camino a donde igual el final será. Pero luego el otro llevaba una buena brújula, llevaba un buen entendimiento de lo que quería y a dónde iba. Entonces llega también a esta misma dirección, a este mismo cruce, a esta encrucijada, y ahora toma una decisión conforme a sus conocimientos, conforme a
a lo que él quería. Y entonces, ahora la pregunta de ustedes es que, ¿cuál fue el final de cada uno? Aquel que tomó el camino a su conveniencia, dijo por acá, lo condujo a la muerte. Mientras que el otro que llevaba un conocimiento y sabía a dónde iba, entonces llegó a su destino final. Y este fue un buen destino. En nuestro tiempo, hermanos, en el tiempo en el cual hoy estamos, nosotros, usted y yo, somos peregrinos espirituales. Usted y yo somos peregrinos espirituales y vamos a encontrarnos muchas veces también en estas encrucijadas. Vamos a tener también en esta misma condición, vamos a tener que decidir. Y ahora el Señor, hermanos, a través de su palabra nos está diciendo, deténganse, miren, pregunten cuál sea el camino antiguo y anden por él. Porque mi vida, su vida, también, hermanos, nos encontramos y somos peregrinos espirituales que también nos vamos a encontrar, hermanos, en un punto donde tenemos que decidir. Pero está en mí si yo decido conforme yo quiero o conforme el conocimiento que yo tengo, conforme el entendimiento que Dios me ha dado, conforme lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, usted y yo vamos a tomar una buena decisión. Pero a veces, hermanos, como peregrinos espirituales, desconocemos, hermanos, no tenemos entendimiento y por lo cual, hermanos, tomamos un camino al azar. Tomamos un camino a donde, sí, bueno, al final igual voy a donde llegue, de todas maneras ya estoy aquí. Porque ese es el pensar de muchos creyentes también en este tiempo. Dicen, bueno, ya estoy en el Evangelio, ahora vemos qué me depara. Como dicen, hermanos, vemos que me depara el futuro, a ver a ver a dónde voy. Mas sin embargo, Dios nos ha dejado la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra como el mapa para que usted y yo nos orientemos y no vayamos sin conocimiento en este mundo lleno de maldad. Y quiero, hermanos, pensar ya en esto. ¿Por qué? ¿Por qué es que yo tengo que preguntar por la senda antigua? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué es que yo tengo que preguntar por la senda antigua? ¿Por qué? Porque es que yo voy caminando en la vía del Evangelio, yo acepté al Evangelio, yo voy caminando, pero es necesario. Luego de caminar, luego de seguir avanzando, es necesario preguntar por las sendas antiguas. Porque algunos dicen, yo acepté el Evangelio, yo ahora soy creyente, ahora por donde yo voy es el camino correcto. ¿Quién sabe, hermano? Pues hay que hacer un examen ahora. Pues hay que preguntar ahora por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque las nuevas, hermanos, son engañosas. Fíjese, ¿no se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué yo debo preguntar por las sendas antiguas? Porque las nuevas son engañosas en primer lugar. Porque las nuevas son engañosas y también son destructivas o destructoras. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Que si yo voy entonces, yo empecé en la senda antigua, pero ¿qué tal? ¿Qué ocurre si yo cambio de dirección? ¿Qué ocurre si yo cambio de camino? ¿Qué ocurre si yo cambio en otra posición? Entonces, ¿qué ocurrirá? Entonces, las nuevas sendas o las sendas nuevas son engañosas y son destructivas. Por eso es necesario que yo me detenga a preguntar por las sendas antiguas, porque las nuevas son engañosas. ¿Quiere usted morir engañado? ¿Verdad que no? ¿Quiere usted ser destruido? No. ¿Quiere usted llegar al reino de Dios? Usted dirá sí, pero entonces ¿qué es necesario?
caminar por la senda antigua. Andar por la senda antigua. Las nuevas sendas, hermanos, ya le dije, son engañosas, son destructoras. Las nuevas sendas son los míseros y son sustitutivos humanos. Algo que el hombre se ha creado. Eso quiero decirle. Sustitutivos. Algo que el hombre ha formado, hermanos, caminos y ha dicho, bueno, vayan por aquí. Las nuevas conducen a la duda. Las nuevas sendas conducen a la duda, hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1? Que si un ángel del cielo anunciare otro evangelio, un nuevo camino, ¿cómo dice ahí? ¿Sea qué? Sea anatema. Por lo cual, hermano, entonces acá vemos, hermanos, que las sendas, por eso tengo que preguntar por las sendas antiguas. Porque las nuevas son engañosas, van a destruir mi vida, van a destruir, y las nuevas son, hermanos, son míseros sustitutivos que el hombre ha creado como manera, hermanos, de querer escaparse o querer salirse de la senda antigua. Por eso es necesario que usted y yo preguntemos por las sendas antiguas. Es necesario. Porque usted no puede ir a ciegas. Usted no puede ir a donde le dicte su corazón. Porque eso es lo que dicen. A donde dicte mi corazón, ahí voy. A donde dicte o donde diga el hombre, ahí voy. A donde diga el predicador. A donde diga el apóstol. A donde diga el profeta. A donde diga ahí voy. Y al final es camino de muerte. Al final es un camino engañoso. Al final es un camino destructivo. Dios quiere, hermanos, ahora que preguntemos. Ahí le está diciendo al pueblo de Israel, hermanos, párense en los caminos y miren, pero no solamente deténganse, no solamente miren, sino también pregunten por la senda antigua. Pero no solamente pregunten por las sendas antiguas, sino también vayan por ese camino. Vayan ahí. Segundo, ¿cuáles son estas sendas antiguas? ¿Cuáles son? ¿Se ha preguntado usted cuáles son estas sendas antiguas? Si ahí las dice sendas antiguas, entonces usted dirá, bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles? Estas sendas antiguas, este camino antiguo. ¿Y sabe cuáles son, hermanos, estas sendas antiguas? Son las mismas donde caminó Abraham. Otro que caminó también en esta senda es, ¿quién? Y caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Quién? Enoc. También, hermanos, ¿cuáles son esas sendas antiguas? Las mismas donde caminó Abraham, Enoc, Moisés. Las mismas donde caminó también David. También, hermanos, anduvo ahí Elías, Eliseo, los profetas de Dios de aquel entonces. Donde caminaban estos profetas conforme a Dios, conforme a su voluntad. Todos los hombres de Dios, hermanos, con el testimonio. También, hermanos, ¿quiénes? Los apóstoles. La iglesia
primitiva. Sí. Estos caminaron por esa senda antigua, porque esta era la senda antigua en ellos caminaban, hermanos, y entonces estos caminaron con el testimonio del Hijo como el fundamento firme. ¿Con qué? Con el fundamento del Hijo. Este mismo fundamento debe ser también la base de la iglesia. Este mismo fundamento de su Hijo, el Señor Jesucristo, debe ser nuestra base, debe ser nuestro fundamento firme, porque el Señor Jesucristo, hermanos, es la roca inconmovible, esa roca, hermanos, que no se mueve, roca firme. Por eso el salmista dice: me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre ¿qué? ¿Sobre qué, hermanos? Sobre una roca. Este es el Señor Jesucristo, esa es la senda, este debe ser el fundamento firme de la iglesia, este debe ser mi base, este debe ser su base, ese debe ser, hermanos, la senda antigua, y esa es la senda antigua. Por eso es de que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy esa senda antigua. Yo soy esa senda antigua donde caminó Abraham, donde caminó Moisés, donde caminó David, donde caminó Elías, donde caminaron los profetas en el Antiguo Testamento. Yo soy ese camino. El Señor Jesucristo es, hermanos, entonces este camino. Y sabe, la voluntad revelada de Dios es la senda antigua. La voluntad revelada de Dios es la senda antigua. Porque fue algo que se manifestó al hombre. Fue algo que se manifestó. Por eso es de que la misma Biblia dice que nadie ha visto a Dios, pero Dios se reveló al hombre. ¿Y cómo lo hizo? A través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. Y este ha venido a ser el camino, ha venido a ser la puerta, ha venido a ser el acceso, ha venido a ser el puente, ha venido a ser, hermanos, el camino de gracia hacia el trono de la gracia de Dios. Este camino no es cualquier camino. Por eso es necesario preguntar por esta senda antigua, pero no solo preguntar, sino caminar por esta senda antigua. Porque estos hombres de Dios caminaron ahí. Y aunque aquí en la tierra, aunque cuando estaban en medio de los hombres, fueron, hermanos, muchos de ellos desechados. Muchos de ellos fueron desterrados. Pablo fue un hombre que caminó también en la senda antigua. Y vemos que su camino acá en la tierra, su peregrinaje acá en la tierra no fue fácil. ¿Por qué? Porque las sendas nuevas son engañosas y son destructivas, pero las antiguas, hermanos, a lo mejor pueden ser hasta destructivos para nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestra forma de vivir, pero para lo espiritual, hermanos, es lo que Él mismo dijo, porque el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Y es que este hombre, vemos, hermanos, si hablamos de Pablo, hablamos de un hombre que nadie ha sufrido lo que él ha sufrido, o lo que él sufrió, que ninguno, hermanos, ha sufrido a semejanza como este lo hizo. Pero este iba por las sendas antiguas, no iba conforme a su camino, no iba, hermanos, en el camino que le parecía más mejor, no iba, hermanos, en su propio camino, este iba en el camino antiguo, por lo cual, hermanos, esas son las sendas antiguas.
¿Sabe? Esta es la voluntad de Dios, hermano. Yo le decía, la voluntad de Dios es esta, la antigua e inefable senda que conduce a la paz. ¿Sabe a dónde conduce? A la paz. Eso es lo que conduce. El hombre que va por sus propios caminos nunca alcanzará la paz. El hombre que va tras una religión nunca alcanzará la paz. El hombre que va tras su propio pensamiento, hermanos, nunca alcanzará la paz. Pero más esta senda antigua nos conducirán a la paz. Estas sendas antiguas también, hermanos, están rociadas con la sangre de Cristo. Estas sendas antiguas. Tercero, ¿por qué? ¿Por qué debemos andar por las sendas antiguas? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué yo debo andar ahí? ¿Por qué yo debo andar y no en las nuevas? ¿Sabe, hermanos, que muchos caminos se han formado últimamente en este tiempo? Muchos caminos. Muchos hombres se han levantado, hermanos, y han formulado sus propios caminos, no en base a la palabra de Dios, sino en base a sus pensamientos, en base a sus dogmas, en base a sus creencias, en base a eso, pero nunca en base a la palabra de Dios, y por lo cual se considera un nuevo camino. Mas el camino, hermanos, que es la senda antigua, es un camino en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice. No en base a lo que yo quiero, porque yo quiero. A lo mejor, hermanos, si decimos, bueno, formemos un camino, pues entonces cambiamos todo el sistema. Si le dijera, formemos un nuevo camino, cambiamos el sistema. Renunciamos a ciertas cosas que veníamos haciendo y decimos, bueno, vamos a hacer esto. Y es algo nuevo. Es algo nuevo para nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos andar? ¿Por qué yo debo andar, hermanos, en las sendas antiguas? ¿Por qué yo debo andar? Y la respuesta es porque en ellas hallamos. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted, hermanos, voy a poner un ejemplo sencillo. Hay una calle asfaltada, recta, en medio de un pueblo. Pero luego usted ve otra carretera de tierra, de piedras, y que va por las montañas. Si usted, hermano, se pone a elegir, dice, hermano, ¿por cuál camino me voy? En este asfalto yo voy a encontrar gente, voy a encontrar vehículos, voy a encontrar accidentes y voy a encontrar un montón de cosas. Pero todos decimos, este camino está más bueno. Pero luego, si nos ponemos a pensar en el camino que es pedregoso, por las montañas, a lo mejor yo encuentro por ahí un pescado, un pez, un cangrejo, un conejo. Encuentro por ahí, a lo mejor entre las montañas, un poco de hierba para comer. Entonces, si yo camino por las sendas antiguas, ¿por qué? Porque en ella hallamos, porque en ella yo encuentro. Y le voy a mencionar 3 cosas. Y podían ser más, pero ya vemos, hermanos, que no tenemos tiempo demasiado. Ya vamos si es que regresamos a la normalidad, hermanos, no sé en qué tiempo, vamos a continuar con las series que veníamos. Algunos ya se le olvidaron las series que traía. La que traía el jueves y la que traía el domingo, ya ni se acuerda saber, hermano. Bueno, esos eran los jueves. Pues los domingos, ¿qué? ¿Por qué debo andar en ellas? Porque en ellas encuentro, número 1, la sangre de Cristo para justificar. ¿Quiere usted ser justificado?
¿Quiere usted ser justificado? Sí, porque yo estoy bajo ¿qué? Bajo condenación. Pero gracias al Señor Jesucristo, ahora yo no estoy bajo condenación. Ya no. Porque dice Romanos 8, ¿verdad, hermanos? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Entonces, ¿por qué en la senda antigua, qué? Cuando yo voy en ese camino, yo encuentro, hermanos, la sangre de Cristo para justificar los vagamundos. ¿Cómo se dice los vagamundos? No encuentran, no conocen, no saben nada de esto. No saben nada de eso. Pero más los que andan por la senda antigua, por la senda, han encontrado la sangre de Cristo que nos ha justificado. Eso quiere decir que nos ha declarado libres de culpa. Justificar. ¿Sabía usted que yo y usted, qué? Estábamos bajo condenación. Si el juez viniera y si Jesucristo no hubiese muerto, usted y yo hubiésemos sido declarados culpables y por lo tanto condenados. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, ahora el Señor me ha declarado justo o me ha justificado, me ha declarado libre, y por lo cual el juez ya no me va a condenar. El juez ya no me va a condenar porque ahora he encontrado, si yo camino por esta senda antigua, por eso es necesario mantenernos en la senda antigua, porque si yo, hermanos, me salgo de la senda antigua, también pierdo esto. ¿Y mi justificación qué? Por eso es necesario, hermanos, la senda antigua. Por eso yo debo andar ahí. Porque yo encuentro la sangre de Cristo para justificación. Esta sangre poderosa, hermano, nos ha justificado. Esta sangre, el sacrificio del Señor Jesucristo nos ha justificado. Por eso es de que aquel que estaba crucificado juntamente con él, hermanos, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesucristo le dijo, pues sí, estarás conmigo. Ya no había condenación. Ahora, segundo, ¿por qué yo debo andar en la senda antigua? Porque en ella encuentro la palabra de Dios para ¿qué? Para santificación. ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Por qué yo debo andar? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, así dice, ¿verdad? ¿Ya la encontraron? ¿O es que se lo sabe de memoria, por eso no lo he buscado? Porque en ella yo encuentro la palabra de Dios para santificación. Cuando yo voy en el camino de la senda antigua, yo encuentro la palabra de Dios. Y cuando yo encuentro la palabra de Dios para santificación, hermanos, hay no solamente de santificación, sino también hay ¿qué? Entendimiento. Se nos abre el entendimiento. Santifícanos en tu verdad. ¿Tu palabra es la verdad? ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos. Y fíjense, y cuando esto sucede, yo encuentro la palabra de Dios. Y cuando yo encuentro la palabra de Dios y aplico a la palabra de Dios y vengo a la palabra de Dios y yo entiendo la palabra de Dios, pero no solamente entiendo, sino que también dejo que esa palabra de Dios me enseñe. ¿Sabe qué? Ya no sigo las fábulas ingeniosas, inventadas. No,
Ya no sigo las fábulas, ya no sigo las fábulas ingeniosas, inventadas, sino la verdadera luz que resplandece en medio de la oscuridad, sino que ahora yo busco la luz, que es la luz verdadera, que es la palabra de Dios, porque ella es una lámpara que alumbra mi camino, y esta es la palabra de Dios, hermanos, cual hallamos en la senda antigua. Ya no seguimos las fábulas. Cuando usted escucha las fábulas de los hombres, usted dice, yo no quiero oír eso. Cuando usted escucha las fábulas de los hombres, usted dice, yo no quiero eso. Yo he aprendido de la palabra de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo tengo hambre de la palabra de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Mas, sin embargo, la iglesia hoy en día está perdiendo el apetito, el hambre por la palabra de Dios. No. Está perdiendo. Igual como se está perdiendo el interés de orar. Ahora lo que se quiere, hermanos, es que hayan más conciertos y menos palabra de Dios. Hoy lo que la gente o los creyentes quieren es que haya más bulla, haya más ruido, haya más entretenimiento, pero menos de la palabra de Dios. Por eso de que los mensajes largos, hermanos, las enseñanzas largas son aburridas, de 1 hora. Qué largo. Bien larguísimo. Aunque el cuerpo se cansa verdaderamente, hermanos, no estoy diciendo que no. Pero yo he aguantado 1 hora y 45 minutos en enseñanza. Ustedes no aguantan nada, media hora, 45 minutos. A lo mejor yo tardo 50 minutos y algunos ya no. Ya estuvo. Ya vamos a concluir, hermanos. ¿Por qué yo debo andar en la senda antigua? Porque en ella encuentro, tercero, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificación. Fíjese. Para santificación. Y aquí entran las 3 palabras claves, o las 3 palabras. Justificación, santificación, y también está, hermanos, esta palabra para santificar o purificar, el poder del Espíritu Santo para purificar. Algo que estaba impuro, ahora es puro. Y esto no es gracias a mí, esto no es gracias a yo mismo, esto es gracias al poder del Espíritu. Algo que usted no puede hacer, algo que yo no puedo hacer. Muchos piensan a hacer esto y yo bueno, me voy a purificar. Me voy a purificar, yo voy a hacer esto, yo voy a apartarme de esto. Muchos dicen, es que yo no robo, es que yo no hago nada, es que yo no le digo nada malo a mi hermano ni a mi prójimo, es que yo no hago nada malo, y por lo cual yo creo que eso me mantiene puro delante de Dios. No es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los hacedores de los nuevos caminos no tienen lugar para el poder vivificador y santificador del Espíritu Santo. No tienen lugar. No dan lugar a ello. ¿Y a qué me refiero? Que quieren vivir a una forma, a un estilo de vida impuro. Quieren vivir un estilo de vida a su manera, y por lo cual no le dan lugar al Espíritu de Dios. No le dan lugar. Por eso yo debo caminar en las sendas antiguas. Porque número 1, le dije, encuentro la sangre del Señor Jesucristo para justificar. Y encuentro también la palabra, del poder de su palabra para santificación. Pero también encuentro el Espíritu Santo para purificación. También lo encuentro. Por eso es necesario caminar ahí, en la senda antigua. Ahora, ¿cuál es su dirección?
¿Cuál es su dirección? ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Está usted caminando por esas sendas antiguas? ¿Estoy caminando, voy yo por esa senda antigua? O ya me aparté hace tiempo. O ya me alejé hace tiempo y voy en mi propio camino. O vamos por las sendas nuevas. ¿Cuál es su dirección? ¿Vamos por las sendas antiguas o vamos por las sendas nuevas donde las marca el hombre, las marca el profeta, las marca eso? Uno dice, hoy hay muchos creyentes así. Van más por lo que dice el hombre, dicen yo voy por lo que dice el superapóstol. Ellos tienen a un hombre importantísimo. Voy por lo que dice este hombre. Si este hombre, y se ha visto casos, hermanos, de muchos que dicen, bueno, esto es lo que yo pienso y quiero que hagan eso, y la gente lo hace. Y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son fábulas, son mentiras, son engaños, y incluso el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque ellos llevan un camino diferente. Aquí, hermanos, no es el camino o no es la senda que la marca el hombre, sino quien la marca es la palabra de Dios. Sino quien nos rige la palabra de Dios, sino quien nos enseña la palabra de Dios, sino que quien nos conduce es la palabra de Dios. Esta es, hermanos, esta es la senda antigua. No es la que deja al lado la palabra de Dios y agarra su propio camino y su propio interés, su propio gusto y ahí va. No, es la persona que se deja moldear, guiar por la palabra de Dios. Estas van por el camino antiguo. Y en conclusión, ¿sabe? Dios está interesado que caminemos por esta senda antigua. Dios está muy interesado. ¿Sabe por qué? Porque por esas sendas antiguas, por esas sendas, hermanos, Él quiere que caminemos por las sendas antiguas, porque son las sendas de paz. Fíjese. Porque estas sendas antiguas son de paz, porque en esta senda, hermanos, es donde su Hijo, el Señor Jesucristo, está y sigue andando con sus seguidores. Él sigue andando ahí, el Señor Jesucristo con sus seguidores por las sendas antiguas. Usted quiere ir con Jesucristo, pues entonces vamos por Él, así como dice, miren, deténganse, pero vayan por Él, vayan por ese camino y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra alma. Fíjese. Por eso es necesario caminar, por eso Dios quiere que caminemos en este camino, porque es en el camino donde su Hijo sigue caminando con sus seguidores y hallaremos descanso para vuestras almas. Usted quiere descanso para su alma, sí, yo la quiero, usted también, pues entonces caminemos por esta senda antigua, porque esa es la promesa del Señor, hermanos, dice si caminan por Él. Si caminamos por esa senda antigua encontraremos descanso. Por eso es de que mucha gente no tiene paz en su corazón, no tiene descanso, sigue sus propios caminos, sigue ahí y está ahí, pero no tiene descanso. Mas el hombre que sigue por el camino del Señor Jesucristo le marca a través de la palabra, encuentra descanso para su alma. Ese es el descanso, ese es el verdadero reposo del hombre, ese es el verdadero reposo que Dios está, hermanos, interesado a darle en el hombre o darle al hombre el descanso.